Vuestras dudas. Eso es muy preocupante, claro, porque tú antes decías, en la introducción a este tema, decías, hay informaciones que dicen que esto es muy grave y otras que dicen que no es para tanto. Yo estoy oyendo al profesor y me da la impresión de que es incluso más grave que muy grave. ¿Cuándo empieza esto a tener repercusiones en la salud de la población que está alrededor? ¿Y hasta cuánto de alrededor puede quedar afectado según las experiencias que tenemos hasta ahora? Ni idea. La experiencia de Chernóbil, evidentemente, no es el mismo, hay que decirlo muy claro, no es el mismo problema, aunque aquí hay más reactores fundidos. En Chernóbil solo fue uno. Aquí hay más. Si son capaces de mantener la contención, si es verdad que se ha fundido y la vasija está intacta, lo cual es muy difícil porque no creo que esté... Para producir hidrógeno se necesitan pues, por lo menos del orden de 1500 grados Celsius. Por ahí anda el punto de fusión del acero. Es decir, que es muy raro que no se haya producido al menos una fisura o las tuberías que salen del propio reactor que llevan el agua no se hayan fundido. Es decir, que es muy probable que haya salido material radiactivo del reactor. Pero estamos hablando ahora de cuánto va a la atmósfera. Eso no, vamos, es imposible decirlo, es imposible. Y esos 180 héroes que dicen que están ahí... Ahora vamos a dedicar un capítulo, vamos a dedicar un capítulo a los héroes, ¿verdad? A esas personas que están allí. Así que otras dudas previas. Sí, no, yo le quería preguntar qué previsiones, con los datos que se conocen o que usted conoce, con sus conocimientos, qué previsiones hace, qué evolución va a tener este fenómeno, cuántos días va a tardar, en qué dirección, en definitiva, puede culminar, ¿no? Si consiguen enfriar el reactor, refrigerando como puedan, que esa es la gran pregunta, y yo no tengo ninguna respuesta cómo van a enfriar aquello, como lo enfriaron en Chernóbil, que era echando pues materiales desde arcilla y cemento, hormigón, lo que se les ocurría, le echaban encima para hacer un sarcófago y mantener aquello más o menos pues controlado, porque ya evidentemente no va a haber una explosión nuclear. Eso es una de las cosas que siempre preguntan. No, una explosión nuclear es imposible. Pero eso se quedará así como Chernóbil, se convertirá en un par de sarcófagos o tres, porque son tres, parece, los reactores, y se quedará allí pues como una de las muestras más de lo que los humanos somos capaces de hacer, que es no prever accidentes de este estilo. Pues Antonio. Curiosamente, vamos, por la explicación que daba la propia televisión japonesa, parece demostrado que el fallo se produce o se empieza a producir por culpa del tsunami, es decir, cuando esa ola gigante desactiva los mecanismos y los sistemas de refrigeración. Bien, porque parece ser que el terremoto lo aguantó, es decir, al menos en principio, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces la pregunta que nos hacemos aquí en España es, oiga, usted conoce, supongo, bien las 6 centrales que tenemos. Conozco muy bien Trillo, pero las demás Trillo, no las conozco tan bien. Bien, porque es que tenemos centrales también cerca del mar, a la orilla del mar, que en un supuesto de un tsunami, que no es descartable, un tsunami en el Mediterráneo, ¿le ocurriría exactamente lo mismo que a Fukushima? Vamos a ver, el problema del tsunami es que inutiliza los generadores eléctricos de emergencia. Ese ha sido el problema, y por lo que yo tengo oído, porque tampoco es, las informaciones las dan unas veces y otras no. Hay mucha confusión. Hay mucha confusión. Desde luego que sí. Los depósitos de gasóleo para hacer funcionar precisamente esos generadores eléctricos, el tsunami se los reventó o los inutilizó. O sea, no hubo la parada. Cuando una central entra en parada, normalmente coge electricidad de fuera, externa, para refrigerar, para hacer funcionar las bombas. En el caso del terremoto, posiblemente no tenían posibilidad ninguna de hacer llegar electricidad por la red eléctrica desde fuera. Entonces tuvieron que entrar en funcionamiento estos generadores que en una central nuclear normalmente están puestos allí para conseguir que la central nunca deje de funcionar, nunca deje de refrigerar el reactor. Esto es lo más probable que haya ocurrido, que esos generadores no pudieran entrar en funcionamiento, no hay refrigeración posible, y si no hay refrigeración posible se forman burbujas de vapor dentro del agua, en el seno del agua que está en el reactor. Esas burbujas de vapor además hacen
que el reactor entre en un estado más crítico de lo normal y termina por haber un sobrecalentamiento. Sobrecalentamiento que provoca la aparición de hidrógeno. Ese es más o menos lo que ha podido ocurrir ahí. En fin, esto la verdad es que se queda uno muy asustado, ¿no? Escuchando las cosas que nos está diciendo. Sobre todo cuando el profesor te dice ¿no? que este informe oficial tan pretendidamente informado no es exacto. Es que a mí eso me ha preocupado muchísimo. Que hemos visto en la NHK. Una distancia, como se ha establecido allí, de seguridad de 20 kilómetros para evacuar a la gente y 30 kilómetros para que la gente que está entre 20 y 30 se quede en casa y se encierre allí. Es, suponemos, el mecanismo habitual, pero ¿es el que realmente puede resolver el problema? Ese es el protocolo, porque ellos tendrán, me imagino, una serie de transportes previstos, si es que los tienen previstos, porque me imagino que sí, para ir evacuando gente. Entonces, 20 kilómetros es evidentemente lo primero que a uno se le ocurre porque es el perímetro de mayor impacto inicial. Pero a medida que eso se vaya echando a la atmósfera material radiactivo, dependerá mucho de en qué dirección sople el viento. Y eso ya sí que eso es imprevisible. Por lo que están diciendo, está soplando del norte. Eso significa que bajará por la isla hacia abajo. Si tienen la suerte de que empiece a soplar hacia el este, pues se irá al mar y se diluirá y será menos grave. Y si sopla hacia el oeste, pues los coreanos y los chinos serán los primeros en detectarlo. Bueno, permítame, profesor, que conectemos en directo con la NHK porque seguramente van a actualizar información en este momento. Escuchamos. Buenos días. Ayer por la mañana se pudo visualizar en el tercer reactor una columna de humo. Hubo una explosión de hidrógeno y partes del edificio y el muro externo saltaron por los aires. TEPCO afirma que la piscina de contención de combustible del tercer reactor no estaba enfriando correctamente y se ha evaporado el agua. Esto es una imagen satélite tomada por oficiales estadounidenses. Se puede ver la columna de humo que sale del tercer reactor. Las barras de combustible van a estar expuestas y grandes cantidades de radioactividad van a ser expuestas. La policía metropolitana está intentando desplazar sus camiones cisterna para poder inyectar agua directamente en el reactor número 4. Bueno, creo que hemos escuchado el suficiente número de datos como para suponer que lo que está pasando no va a mejor, sino más bien a peor. Piscina que no se enfría lo suficiente, combustible expuesto, fugas radiactivas, hay que inyectar agua, el tercer reactor no consigue refrigerar lo suficiente, exposición de hidrógeno, sobrecalentamiento, gran cantidad de radioactividad expuesta. De lo que hemos escuchado, profesor, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que dadas los sucesos, tal como nos lo han estado contando a lo largo de estos días, es muy probable que eso que dicen que va a suceder esté sucediendo ya. Porque yo recuerdo el sábado, cuando puse el telediario a las 3 de la tarde, la primera noticia que oí fue que había una explosión de hidrógeno. Y el comentario en casa fue, acaba de fundirse o en parte, no digo entero, pero en parte se ha fundido el reactor. Hasta el lunes no lo reconocieron. El mismo domingo yo vi una noticia diciendo que era un problema, un problemilla que tendría solución enseguida. No pueden refrigerar. Tienen el mar a unos metros y no pueden refrigerar. Entonces, ¿llevar camiones cisterna? ¿Por qué? Porque evidentemente las piscinas que contienen esos reactores, porque además hay una piscina donde la vasija está sumergida y las piscinas donde está el material gastado a medida que la central va funcionando, hay que sacar material gastado del reactor, meterlo en una piscina que la tienen allí durante el material hasta que lo saquen de allí o se queda allí hasta que la piscina se llena. Parece que también están dañadas esas piscinas. Esas piscinas necesitan estar llenas de agua para que ahí no se funda, porque eso sigue calentándose.
En fin, lo que hemos podido escuchar en esta intervención del informativo de la NHK en directo es que, entre otras cosas, se está produciendo escape radioactivo, se está produciendo una exposición externa de la radiactividad de la central nuclear de Fukushima. Y mientras, allí en la central hay un grupo de trabajadores que están intentando frenar todo esto que está ocurriendo. ¿Qué tipo de expertos se necesitan en una situación como esta dentro de una central nuclear en esas condiciones tan extremas? Evidentemente fontaneros y bomberos. Alguien que sepa cómo llevar el agua hasta el reactor de una manera lo más eficaz posible. Es una labor de fontanería. ¿Y están expuestos a qué condiciones? Pues, sí, porque ellos deben saber que se están metiendo en la boca del lobo. Yo creo que me imagino que serán voluntarios. No es personal que hayan obligado a ir, tienen que ser voluntarios, porque posiblemente, dado los niveles de radiación que hay ahí, por mucha protección que uno lleve, van a estar horas, no van a hacerlo en minutos. Cuando un fontanero habitual en una central nuclear entra a soldar, entra y son minutos lo que puede estar. Ahí van a estar, si tienen que llenar con camiones cisterna la piscina, que son piscinas bastante grandes, van a estar muchas horas. Y yo sigo pensando que hay algo raro porque tienen el mar muy cerca. De hecho, al principio parece que bombeaban agua de mar, pero ahora estas informaciones a base de llevar camiones cisterna para llenar las piscinas es una cosa muy rara. Muy raro. ¿Qué ocurrió con los trabajadores de Chernóbil que quedaron hasta el último momento intentando frenar lo que pasaba ahí? Unos murieron prácticamente en días y algunos pues han desarrollado enfermedades cancerígenas y me imagino que en el caso de Chernóbil muchos irían engañados. No creo que, dada la situación en aquellos momentos, hubiera mucha información directa de lo que a lo que podían estar expuestos. Sí. ¿No será este el caso en Japón, seguramente? Me imagino que no, espero que no. ¿Con qué tipo de material trabajan? Por ejemplo, ¿qué trajes utilizan para protegerse de la radiación? Vamos a ver, evidentemente para poderse proteger totalmente de la radiación sería un traje de plomo, lo cual dificultaría mucho su movilidad por la central. No creo que sea ese el caso. Serán trajes, normalmente trajes que son impermeables para que no pase ninguna partícula al interior. Hay un tipo de radiación que lo para un papel, una hoja de papel, que es la radiación alfa, eso no hay ningún problema. Luego están la radiación gamma, que eso tendría que ser plomo y grandes cantidades de plomo, eso no hay, evidentemente eso no lo va a parar ningún traje. Y luego, bueno, pues la protección de la careta o la máscara que llevan de filtración de aire para que no puedan aspirar ninguno de los elementos que están ahí en el aire y que una vez que están dentro del cuerpo, la mayoría de ellos se fijan. En el tiroides el yodo, en los huesos el estroncio, y eso es lo que provoca después a largo plazo que la radiación siga funcionando, haciendo su trabajo dentro del cuerpo y se produzcan pues enfermedades. Bueno, si la dosis es muy alta, evidentemente la muerte casi en días o en horas. Estamos hablando, bueno, por utilizar una palabra que todo el mundo pueda entender, prácticamente de suicidas. Gente que sabe que puede perder la vida allí dentro o en cuestión de poco tiempo o sufrir enfermedades gravísimas con el paso del tiempo. Pues sí, y se les rasga el traje y una rasgadura en un traje de esos evidentemente es una condena casi segura. Ya les llaman los héroes de Fukushima y desde luego que lo son. Profesor Gutiérrez, le agradecemos mucho todas estas explicaciones. Hemos aprendido bastantes cosas en el transcurso de esa entrevista. Ha sido un placer. Muchas gracias, muy buenas noches. Lo que siento es que sea un placer en estas circunstancias. Sí, ciertamente. Esperamos que los malos augurios que hay a propósito de lo que está pasando en Fukushima no se cumplan y que las cosas vayan mejor de lo que puede parecer después de lo que hemos escuchado hace unos poquitos minutos en directo en la televisión japonesa, en la NHK, sobre las cosas que están pasando. Ninguna de las cosas que se han dicho era una buena noticia. Esperemos que todo esto pueda cambiar.